Amén. Bendito Dios. Entendí. Bien, una de las razones de estudiar la Biblia, la palabra de Dios, es cómo la podemos aplicar en nuestro servicio al Señor. Aprender por aprender no tiene sentido. Aprender por aprender ah, no es, no digo que esté malo, pero le sacamos más provecho cuando podemos aplicar lo que aprendemos. Me explico, si yo quiero o si yo ah, tengo la posibilidad, los recursos y estudio medicina y nunca ejerzo, mejor no haber estudiado. Eh, Me habría evitado muchos dolores de cabeza, de estudio y toda la cosa. Si yo quisiera ser un contador auditor, pero después que me titulé, me digo, no, no me gustan las matemáticas, digo, que diantre he hecho durante todo este tiempo. Y creo que eso mismo debe pasarnos con aprender la palabra de Dios. Una de las razones por las cuales uno debe o puede y debería más bien estudiar la palabra de Dios es cómo lo aplico en mi vida. ¿Cómo? Todo lo que aprendo, todo lo que conozco, todo lo que voy absorbiendo, cómo lo aplico. Porque es una palabra viva, es una palabra que redarguye. Me guste o no me guste, me va a llamar la atención, me va a hacer reflexionar. Un tantito, me olvidé de encender la luz, me veo, está bien que sea de color oscuro mi piel, pero no tanto. Ahí se ve mejor. Y entonces, aprender de la palabra del Señor tiene que darme la capacidad de poder aplicarla. Por eso que una de las preguntas que yo le hacía la semana anterior es cuando les di el cuestionario y que lo respondieron poco en realidad, por lo menos no fueron muchos los que me llegaron, es cómo, a ver, déjeme ver, para no, para no inventar. Ah, cómo ayuda a ministrar a otros lo que aprendí, cómo me ayuda, cómo ayuda a otros, cómo le ayudo a la iglesia con lo que aprendo del Evangelio de Juan, específicamente, cómo ayuda en mi ministerio. Ojo, no sé si lo he conversado con ustedes, ministerio es el servicio que nosotros entregamos al Señor, no es un cargo. Nunca ministerio es un cargo, nunca. Ministerio es un servicio que entregamos al Señor. Por lo tanto, eh, cómo lo que aprendí en el Evangelio de Juan me ayuda para servir a otros, para ministrar a otros. Y vi algunas preguntas bastante, perdón, algunas respuestas bastante interesantes, pero quisiera escucharme. Yo sé que no están todos, pero quisiera escucharme a ustedes, los que están aquí. ¿Cómo le ayuda a usted el ministrar a otros una vez que ha leído prácticamente todo el Evangelio de Juan? Después de haber eh, respondido algunas preguntas por allí en algunos cuestionarios, ¿cómo le ayuda? ¿Cómo le sirve? ¿Le sirve? ¿No le sirve? ¿Le ayuda? ¿No le ayuda? ¿Le ha entregado algunas herramientas para administrar a otros? Quiero escucharle. No sé quién va a comenzar con este diálogo. Está la posibilidad de que puedan. eh, José, José levantó su mano ahí. Excelente. José, no sé si José He o Lisbeth. levantado la mano. Bueno, primero que todo, saludar a todos mis hermanos que están aquí en la clase. Y bueno, respecto a la pregunta de cómo hacer ver o ministrar a los demás lo que yo aprendí con el Evangelio, en mi caso, porque en mi caso es que yo soy un creyente nuevo,
O sea, yo no estaba metido en nada, pero para mí todo esto es nuevo, me doy a entender, ¿no? O sea, todo lo que he aprendido aquí para mí es una pincelada nueva. Y cómo es lo que yo le estoy aplicando para que los demás vean, es que todas las decisiones que yo estoy tomando en todas las cosas, hasta en mi trabajo, las estoy aplicando respecto a lo que yo he aprendido. Entonces la gente se da cuenta de eso y al mismo tiempo ellos me preguntan, ¿no? Entonces, para mí eso es cómo estoy administrando, que ellos se den cuenta en mí cómo me ha transformado en lo que he aprendido de la palabra de Juan y obviamente de Jesús que nos enseñó a sus discípulos. Todas esas cosas pequeñas que a veces uno cuando lo lee a la rápida no llega a entender. Por ejemplo, yo lo leí una vez con mi esposa y la verdad es que no entendía todo. Pero ya con esto me quedaron muy claras cosas que las he aplicado y mis amistades y mis compañeros de trabajo la han visto en mí. Por eso esa era como mi respuesta, un poquito más desplayada, obviamente con explicación un poquito porque me cuesta un poquito que explicarme, pero eso es como yo siento que estoy administrando para que los demás vean. Excelente, José. Muchas gracias. De Bien, nada. ¿quién más? ¿Quién más? Voy a tener que apuntar con el dedo, parece. No hay voluntarios. Y les voy a preguntar a todos, así que comience cualquiera. Puede tomar la decisión de que diga, hable ahora. Bueno, bueno, profesor, ajá. Yo mandé Sí la mi vi, tarea. Ay, sí la ajá, vi. es que yo escribo mucho, Dios mío, le pido que me ayude. Pero, ajá, como yo ministro más con el Evangelio de Juan, un evangelio de amor sobre todo y que reveló el amor, el Padre, ¿verdad? Jesús vino a revelar el Padre, pero todo en amor, no tenía barreras. Entonces eso es lo que tengo que tener yo, donde yo vaya, si voy al hospital, hablar de Jesús, pero sobre todo el testimonio que dé yo, porque si yo no doy testimonio con mi actuación, con mi hablar, con el caminar en Jesús, no puedo dar el Evangelio de Dios, el Evangelio de las buenas nuevas, la salvación. Si yo no doy testimonio, mi vida, si yo no cambio, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias al Señor, yo sí he cambiado. Eso es lo que yo ahora se lo pongo cortico porque aquí le puse mucho, porque de verdad que afuera hay mucha necesidad. Entonces, eso es lo que tenemos que, y orar, bueno, yo por mi familia, mis hermanos, porque ahora que uno conoce de salvación, Dios mío, que yo sé que en este mundo tenemos aflicciones, pero de la mano del Señor todo lo podemos, porque Él está allí, esas promesas. Entonces, todas esas cositas que nosotros vamos hablando de Jesús, a las de verdad, como dice mi hermano, a las demás personas les encanta, porque inclusive si no está enfermo, no, pero yo confío en el Señor, mira, mira cómo me tiene, Él es el único que gracias a Él estoy aquí y es verdad. Todas esas cosas motivan a las demás personas a conocer a Jesús y estoy ministrando a las personas por WhatsApp, estoy muy contenta. Mi hermana está a un paso. Ya, yo creo que ya lo recibió al Espíritu Santo en la casa, ahora le falta ir a la iglesia. Y eso es gracias al Señor y le estoy pasando hasta sus clases. Eso me tiene muy contenta y yo sé que es el Espíritu Santo porque yo le digo, hazle sensible sus oídos que te pueda escuchar, Espíritu Santo, y es así, pero es a través de aquí, de mi testimonio, porque si no, ella no estuviera en las cosas del Señor ni nadie. Es con nuestro testimonio, hay mucha necesidad, Señor. Este evangelio como es así, tú a tú, más, como dice, como era, así como estamos nosotros, como personal, más íntimo. Y es así que uno también tiene que ser con las personas, ¿verdad? Eso es más o menos lo que me gustó. Y lo que aprendí, yo sé que voy a aprender más, pero Ok, gracias, hermana ahí Nelly. vamos, profesor. Y gracias. Hermana María.
Me van a disculpar si en un momento me da ataque de tos, pero cuando me viene el ataque de tos no hay quien lo detenga, así que lo único que puedo hacer es bloquear el micrófono nada más. Mana María, Bueno, yo le puse muy cortito. Dice, ¿cómo puedo administrar siendo servidores, ayudando a los demás, enseñando de la palabra y del amor de Dios y tratando de cubrir sus necesidades, amarles y socorrerles o socorrerlos? Está muteado, profesor. perdón, me quedé muteado. Ya, gracias, hermana María. Hermana Iris, ¿usted puede comentar algo? Amén. Eh, bueno, a mí el Evangelio de Juan me ha servido, pastor, porque a mí me cuesta mucho, pastor, escribir. Tengo falta de ortografía, de repente yo en la mente tengo, pero para escribirlo, pésima, pastor. Pero sí lo hago gracias a mi Señor en la micro. Me ha tocado muchas veces que voy al consultorio a Peñaflor y de repente me doy cuenta que estoy hablando, digo yo, Señor, tú, el Espíritu Santo, y uno ve cuánta necesidad tienen las personas. Todo el tiempo que yo voy a Peñaflor siempre hay una persona que necesita esa palabra. Y para mí, Juan ha sido como un respaldo, pastor, para mí. Le doy muchas gracias a mi Dios y aprender por todas las cosas que nos da Él. Así que eso le digo a mi pastor, que gracias a mi Dios eso estoy haciendo, compartiendo la palabra en las personas que sí necesitan en la micro. Ok, gracias, hermana Iris. Eso, mi pastor. Gracias. Hermana María, ¿puede mutear su porfa? No, apagó la cámara. Es el micrófono el que tenía abierto. Ahí sí. Puede encender la cámara, pero el micrófono déjelo apagadito. Y ahora ahí donde dice Verónica Chávez. Verónica Chávez, ¿quién está ahí? Encienda la cámara, por favor. Buenas tardes, pastor. No le veo. Que, yo no, el teléfono en la Vero yo no me meto porque le echo a perder. Es que apunta para usted lado, sí. Ahí está, ahí está, ahí. Por ahí está, por ahí está. Por ahí lo veo. Ahí está mejor. Ah, Ahí está. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la pregunta? Porque yo estoy ¿Cómo le desenchufado ha porque servido el Evangelio de Juan para ministrar a otros? esa es A su la pregunta servicio al 2. Señor. A su servicio al Señor. Sí. Así lo dice. Textual. Todo lo que hagamos siempre debe glorificar a Dios. Es el Espíritu Santo quien hace la obra y tener presente que muchos no querrán escucharnos y seremos rechazados. Eso. ¿Ya? Ok. Ay, ¿quién más está con usted ahí? La Vero. Ahí, Que se asome. Dígale que se asome. ahí. Sí. Quiero verlo. No, es que está detrás del teléfono, no la veo. Ahí está tiritando, se puso roja, se puso pálida. Dígale que no me voy a mover de aquí hasta que se asome a responder esa pregunta. Me está escuchando, así que Lo sabe. ¿Tiene pánico escénico? ¿Qué tiene? de todo un poco. Ah, ¿en qué le ha servido el Evangelio de Juan, hermana Verónica? Simplemente eso, una pregunta súper sencilla, no es tan complicada.
¿En qué le ha servido? ¿Le ha ayudado? ¿No le ha ayudado? Eso es nada más. No es tan complejo. ¿Puede o no puede? Es que no sé. No sabe. No sabe. Ok. Bien. Paula, ¿alguna alusión, algún comentario que le ha ayudado el Evangelio de Juan en el servicio al Señor? No, la verdad que siempre uno sigue aprendiendo. Mucho me ha dejado, po. Me ha aclarado muchas cosas, me ha hecho cuando quizás uno está entregando alguna palabra o quizás alabando al Señor en la alabanza, como que uno lo hace más, con más convicción, con más ganas, en el sentido de que las cosas siempre se aclaran más y cuando se aclaran más, uno más se acerca a Dios, lo siente más cerca, porque es como un pasito más hacia Él cuando uno va aprendiendo. Entonces, me ha servido muchísimo para aterrizar ciertas cosas también que uno las hace de pronto o por ignorancia o por error, las hace como, como rituales, como expresaba usted, y que sí, uno con cierto grado también de entendimiento de que no son rituales, pero al ser aclaradas de tal manera como lo ha hecho usted, son mucho más simples de lo que uno se imaginaba y me da la libertad de que, por ejemplo, en una cena, el tema del lavado de pie, obviamente de dónde viene Jesús, de que su padre es el mismo Dios, todo eso a uno de verdad me hizo sentir como más, esa es la palabra, más cercana con él. Eh, no es que haya, que se entienda, no es que haya estado lejos ni nada, pero de verdad el aprender y cómo usted lo hizo me sirvió también para eso, como decía mi hermana, y también para transmitirlo a otras personas, a un Jesús tan humano también, eh, eh, que vivió lo mismo de nosotros, que también lo sabemos, pero de verdad me trasladó mucho a medida que usted nos iba enseñando. Y también me sirve para corregir, entregar mejores herramientas, herramientas más claras. Eh, el servicio me marcó mucho. Eh, eso, de verdad, honestamente, me, es que yo soy muy, no sé cómo decir la palabra, no sé si celosa, observo mucho, cuando uno de repente no cumple al Señor o alguien no cumple y yo lo observo, me complicaba mucho. Pero cuando usted me decía que hay que darle, hay que seguir, no hay que quedarse detenido en alguien o en algo, eso también a mí personalmente me sirvió mucho para un poco despojarme de tantas cosas que a veces me estresaban. Eh, de verdad me acerco muchísimo más. Y eso se agradece y se me ha servido también para transmitirlo de esa manera a otros, que es un Dios muy cercano, un Cristo muy cercano. Lastimosamente, en el mundo evangélico hemos creado la imagen de un Jesús inalcanzable a veces. Y aunque cantamos que Jesús es mi amigo, que es mi Señor, que es mi todo, de repente tenemos unas imágenes demasiado estrictas de Jesús, incluso condenatorias. Hemos hecho una imagen de un Cristo riguroso, exigente. Ahora,
no voy a negar la exigencia de la escritura, sería iluso que yo negara lo estricto que es la escritura, pero, pero nosotros como que lo hemos llevado más al extremo. Eh, a veces, no me acuerdo con quién conversaba, o sí, hace un par de días conversaba con alguien y le decía, hemos puesto a Jesús en un nivel que casi cuesta relacionarse con él. Eh, Como que él llamó a gente, sí, ahora me acordé. Hemos idealizado tanto a los personajes de la Biblia y pensamos que los personajes de la Biblia no tienen errores. O sea, como que los personajes de la Biblia, no estoy hablando de Jesús, sino de los personajes de la Biblia, fueron todas personas perfectas, pero que no tenían errores, que no tenían dramas, que vemos a los profetas, por ejemplo, como seres que levitaban, que estaban en el aire, en el limbo, no sé en qué parte del universo, porque los hemos idealizado de una manera tan extrema que nos cuesta imaginarnos a los profetas como que si fueran seres humanos. Y entonces la vara nos queda casi inalcanzable. Nos olvidamos que el Evangelio perdón, no es el Evangelio, es la carta de Juan, dice que el profeta Elías era un hombre sujeto a pasiones, era un ser humano. Los personajes de la Biblia eran seres humanos. Y entonces, de pasadita, nos olvidamos que Jesús fue humano. Aunque el Evangelio de Juan tiene como propósito presentar a Jesús divino, nunca deja de lado su humanidad, nunca. Jamás deja de lado su humanidad, su cercanía con las personas, sus miradas. Miren los campos. Lo que le estaba diciendo Jesús a sus discípulos, miren a la gente. No le estaba diciendo que miraran las matas de trigo. Estaba diciendo, ahí está la gente. Miren los campos, miren a la gente. Nos hemos olvidado que ministramos con seres humanos, con personas que tienen problemas. Discutió con un hijo y ya el día se le echó a perder. Discutió con la esposa, el esposo y el día ya se complicó y tengo que ir al culto y tengo que servir al Señor y tengo que ministrar al Señor y acabo de tener una discusión tremenda. ¿Cómo lo hago? Y entonces necesitamos reflexionar en el Jesús humano, en el Jesús cercano. ¿Escucharon alguna palabra cuando leímos el Evangelio de Juan o en los sinópticos? ¿Vieron alguna palabra de condenación sobre Judas? Que Jesús le haya dicho, maldito eres Judas por lo que haces, maldito, te reprendo, te rechazo, ojalá te fueras al infierno. No. El Jesús humano, no solo el Jesús divino. Entonces, si bien es cierto, el Evangelio de Juan pone una mirada en el Jesús divino por una razón fundamental. Habían herejías que se estaban interviniendo, negando la naturaleza humana de Jesús, la naturaleza humana divina de Jesús. Es imposible que el ser espiritual se haya encarnado. Eso es lo que decía el gnosticismo. Es imposible. Entonces, por eso Juan apunta a la divinidad de Jesús. Pero nunca él dejó de lado la humanidad de Jesús. Entonces, cuando nosotros ministramos a otras personas, hermanos queridos, hermanas queridas, nunca debemos olvidar una cosa. Nunca, jamás. Estamos sirviendo a personas. No somos mejores que las otras personas.
aunque las otras personas se equivoquen, no somos mejores que las otras personas. Aunque las otras personas pequen, no somos mejores que las otras personas. Aunque las otras personas, aunque otro hermano haya cometido el pecado más grande, no somos mejores que las otras personas. Eso nunca hay que olvidar, porque va a ser la única forma en que podamos restaurar a quien haya caído. Cuando nosotros nos olvidamos de eso y nos vemos como superiores, entonces estamos imposibilitados de restaurar. Jesús miró a Judas con ojos de amor, no lo reprendió, no lo rechazó. Cuando conversa con Nicodemo, no lo reprende porque no lo entiende, simplemente le hace una pregunta. ¿Cómo es que tú, siendo un anciano de Israel, no entiendes estas cosas? No hay una reprensión, es una pregunta. Esta mujer tiene que ser muerta, ok, que esté libre, libre, que tire la primera piedra, que esté libre. ¿Quién está libre, hermanos? Hoy día esa pregunta tiene valor y tiene significado para nosotros. Por esa razón es la pregunta cómo le sirve para ministrar a otros. Porque si Jesús no condenó a esa mujer que merecía la muerte legalmente desde la perspectiva judía, ¿por qué yo voy a condenar a alguien que comete un error? Entonces, las acciones, las enseñanzas, las miradas de Jesús que están registradas en los evangelios no son historias para entretener. No son historias para entretener. Son hechos que tienen una enseñanza, una trascendencia. Cada historia de Jesús, cada palabra de Jesús, cada milagro de Jesús tiene una enseñanza. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacerle sentido a la enseñanza, no al milagro. Nos hemos quedado con el milagro. Multiplicó a 5,000 personas, las alimentó, etcétera. Ya, ok. ¿Qué aprendemos? ¿Cuál es la enseñanza? No, que está el vino y del agua la transformó en vino, etcétera. Ya, ok. Espectacular, maravilloso. Pero ¿cuál es la enseñanza? Siempre, hermanos queridos, siempre que vea una situación como esa en los evangelios, en cualquier evangelio que usted vea, no se quede solo con el milagro. No digo que no tiene importancia, todo lo contrario, tiene mucha importancia. Pero cada milagro tiene una enseñanza, cada acción tiene una enseñanza, cada hecho en particular tiene una enseñanza. Y no podemos quedarnos solo con el milagro, hermanos queridos, porque el milagro ya pasó. El milagro de los 5,000 ya pasó, ya pasó. Con todo lo maravilloso y espectacular que podamos decir, pero eso ya pasó. La pregunta es, ¿qué nos quedó de ese milagro? ¿Qué nos quedó de haber sido convertido el agua en vino? ¿Qué nos quedó? Porque eso ya pasó, ya fue. Pero ¿qué aprendemos? ¿Cómo servimos a otros? ¿Cómo ministramos a otros? ¿Cómo atendemos a otros? Eso es muy, pero muy trascendente. Eso tiene que, eso es lo que nosotros debemos extraer de cada texto que leemos. ¿Quién es Jesús desde la perspectiva del Evangelio de Juan? Dejo el micrófono abierto, respóndame en 2 o 3 palabras. No haga un discurso, 2 o 3 palabras. ¿Quién es Jesús en el Evangelio de Juan? Vamos, láncese, láncese, láncese. Ustedes hacen la clase hoy día. Vamos. Dios mismo. Dios mismo, ¿qué más? ¿Quién es El Jesús? verbo, El verbo. ¿Qué más? el verbo, la palabra, el logos.
Ya, ahí nada más, los otros micrófonos, ábranse. El pastor, El David, pastor, ¿ya? David. David, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. se fija que no tenemos una sola mirada de Jesús o un solo retrato de Jesús, perdón, un solo retrato de Jesús. No es un solo retrato de Jesús. La, la particularidad de Juan es que nos presenta un Jesús en varias escenas, en varios retratos. Yo soy la puerta, yo soy el agua de vida, el yo soy. ¿Se acuerdan del yo soy? La importancia del yo soy. El Cordero de Dios que quita el pecado, el Verbo, Dios mismo, el Rey de los judíos, al final, en la cruz. Todo eso nos habla Juan. O sea, no podemos decir que de Juan solo aprendimos a ver que era el Verbo, no es solo el Verbo, no es solo el Verbo. Eh, Incluso es más, hermanos queridos, en estricto rigor no es el verbo, es el logos. Hay una mala traducción allí porque la verdad es que debiera ser la palabra. El logos es palabra. El logos, don Juan dice que en el principio era el logos, es la palabra, porque estamos en, recuerde, no sé si lo dijimos, pero es una referencia a Génesis, el principio. ¿Qué fue lo que creó al principio? La palabra. ¿Sí se acuerdan? La palabra, el principio. Y dijo la palabra, y dijo esto. Bueno, en el Evangelio de Juan está también intrínseco eso. Entonces, lastimosamente, y hubo una traducción, no sé cuál era la intención de ponerle el verbo, pero más bien es la palabra hecha carne, la palabra hecha carne. En el Evangelio de Juan es eso, la palabra hecha carne. Es como la palabra vino a encarnarse para darnos el mejor y más hermoso de los mensajes. El pecador tiene la oportunidad de encontrarse con Dios, independiente o sin la necesidad de los rituales del Antiguo Testamento. Porque ahora el Cordero de Dios quitaba el pecado no solo de Israel o no solo de una persona, sino de todo el mundo. Entonces, en el Evangelio de Juan hay una riqueza tremenda, hermanos. Yo les sugiero que en el periodo de vacaciones vuelvan a leer el Evangelio de Juan con las notas que tienen ahí y vayan sacando otras cositas. Y yo les aseguro que se van a preguntar, oiga, ¿y esto no lo enseñó? El profe no dijo nada. Sí, seguro que van a encontrar muchas cosas, muchas cosas. Primero, porque la palabra de Dios es una palabra viva. Y como es una palabra viva, siempre nos va a decir algo nuevo. Siempre. No importa cuántas veces leamos, siempre vamos a descubrir algo nuevo, algo que nos brinda o que nos da la oportunidad de conocer algo nuevo de Dios. Por eso es que siempre yo digo, en este proceso de conocer a Dios, cada día Él nos da la oportunidad de conocerle un poquito más. ¿Cómo? Por su palabra. Su palabra cada día nos muestra algo nuevo. Capaz, capaz, creo que alguien lo dijo por ahí, no, creo que fue José, que había leído antes el Evangelio, pero no le había entendido. Claro, ahora ya tiene una nueva visión, una nueva mirada, y la vez siguiente que vuelva a leer Juan, va a tener otra mirada y otros descubrimientos, porque es la palabra viva de Dios. ¿Quién es Juan? ¿Quién es Jesús en el Evangelio de Juan? Es es mucho más que el verbo, hermanos queridos. Es mucho más, porque vamos buscando esa riqueza, vamos buscando al consejero, al amigo, aquel que estaba dispuesto a ir a la cruz, aquel que en algún momento
¿Se acuerdan de la mirada que da Jesús a Pedro cuando Pedro lo niega 3 veces? Pastor, Sí, disculpe, necesitamos que nos ayude, que oremos todos juntos. En este momento, una amiga de mi hijo, Alfonso, se intentó matar, tomó un montón de pastillas y están ¿cómo se llama? llevándola, creo, al ¿Cómo se hospital. llama? ¿Cómo se llama ella? Mical, Mical. Mical es una compañera de universidad. Padre bueno, Dios eterno, Padre celestial, maravilloso Señor, Dios todopoderoso. A ti damos toda gloria, honra, alabanza y en este instante como un cuerpo, como una sola voz. Padre bueno, nos ponemos de acuerdo, Amén, todos los que Señor. estamos aquí en este momento para Así es, orar por Señor. Mical. Bendito Amado sea, Dios, tú Señor. tienes el control de la vida, tú Amén. tienes todo, Señor, Padre amado, en tu poder. Sí, Y Señor. rogamos que por Amén. misericordia, tu misericordia, Padre amado, ponga su corazón en esa Sea, señorita, Padre. Señor, Padre Santo, glorifícate en Mical. Padre bueno, Dios eterno, oramos para que la familia no esté angustiada, sino pueda confiar Señor. en tu gracia, Padre Señor. celestial. Son situaciones difíciles, Amén, Señor. situaciones Padre. complejas, difíciles de enfrentarlas, Sí, Señor. Señor. Pero ¿a quién podemos ir, Bendito Padre sea. bueno? ¿A quién podemos ir si solo tú tienes palabras de Señor, a vida? ti, Es al Señor. único que podemos Amén, recurrir en Padre. situaciones tan desesperadas como estas, tan imprevistas Señor. como estas. Dios Sí, eterno, te Señor. pedimos, Padre del Amén. cielo, que intervengas en la vida de Por Mical. ella, Padre, Señor, pon por los mi medios, los Padre, médicos, Padre bendito. Santo, todo aquello que es Así necesario es, para Señor, así salvar esa es. vida, Padre bueno. Glorifícate, amado Dios, Amén, glorifícate en Padre, el nombre de Jesús. glorifícate en esta Rogamos, hora. Padre eterno, en el nombre de Amén, Jesús, Señor. ten misericordia, ten misericordia, Ten ten obra de ella, misericordia, Señor. Dios. No le tomes en cuenta esta falta a esta señorita, Dios amado, asístele, asístele, por favor. Sí, Señor. Derrama tu gracia, tu bendición, Padre celestial, tu gracia Bendito, maravillosa, Dios Señor. eterno. Pon tu mano de poder en ella. Rogamos, Padre del cielo, Sí, que Padre. puedas intervenir. Tu gracia maravillosa siempre sale al encuentro del necesitado, Dios amado. Padre, En este Padre, momento rogamos por así es, Mical, Señor. Padre del cielo, Padre eterno, Padre bueno. Te Glorifícate, Señor. rogamos por eso. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Amén. Que tu gracia, tu Sí, maravillosa bondad y misericordia bendiga a esta señorita y a su familia. Padre bueno, te damos muchas Señor. gracias en el nombre de Jesús. Muchas Amén. gracias, Señor. Amén. Amén. Bendito Dios, Padre Santo, Dios eterno, Gracias. Dios bendiga a Mical y a la familia. Estas situaciones tan complejas a veces Oh, Gracias, pastor. un abrazo para ellos, un abrazo para ellos. Dios se les bendiga. Fue mi esposo con mi hijo a verla, a ver si podían ayudar en algo, porque parece que está sola. Ok, ok, está bien, está bien. Gracias. Amén. Tiempos difíciles, hermanos queridos. Tiempos difíciles donde se hace necesario que el corazón de Jesús pueda acercarse a las personas. Es tiempo complejo y lastimosamente violento. Desde toda mirada vemos desesperación en las personas, angustia. Se ha vuelto bien complejo a nuestro país, muy complejo. Okay. Hacemos un alto ahorita para retornar luego. Ahí nos relajamos.